Veníamos del chiquito, pobrecito correntino Loan, que todavía nadie sabe nada. Después el Pozo en San Isidro, con intento, o por lo pronto un intento del robo del banco. Después pegadito el problema del expresidente con la ex primera dama, después la votación en lo legislativo, 2 reveses para el gobierno. Bueno, es algo que no alcanza, y realmente muchas cosas marcan un deterioro significativo. José Quarrachino, gracias por este rato, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación a compartir unos minutos. No, al contrario. Bueno, quiero escucharte, José. A ver si me das una Bueno, mano para entender todo esto. voy a tratar, sí, porque hay, como vos decís, describís bien lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Que también es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Ujú, Estamos viviendo un mundo, digamos, caótico, ¿no? Un mundo desordenado, desorbitado. ujú, Hace unos años se viene hablando ya de, estamos viviendo en una cultura líquida, ¿no? Es ujú. decir, una cultura y un mundo sin valores, ¿no? Donde todo es no solo es relativo, sino que además es provisorio, ¿no? Y dentro de este desorden y dentro de este descalabro hay una lógica, ¿no? Y que es lo que vamos a tratar de describir para que podamos sortear estos momentos tan dramáticos que estamos viviendo, ¿no? Ujú, Yo diría, partiría de unas reflexiones hechas por el ex director del Fondo Monetario Internacional, Jacques de la Rosière, ¿no? ujú. El banquero, funcionario francés que fue director del Fondo Monetario entre 1978 y 1987, que él publicó en el año 2016 un librito que se llama 50 años de crisis financieras. Y en el año 22, hace 2 años, publicó, el último libro que publicó se llama en francés Hay que terminar o hay que poner fin al reino de la ilusión financiera. Este libro es muy importante, ha tenido poca y nula difusión, no ha sido traducido a ningún idioma, quedó ahí, está en el frisado, digamos, Ujú, porque lo que demuestra Larosière es que la creación de riqueza que hubo en el mundo desde el año 2000 al 2020, una ficción, una ilusión. Toda la riqueza que se creó en esos 20 años, dice él, fue una riqueza contable. No fue, la economía real no creció nada. Y toda la evolución patrimonial que hemos visto de empresas, de negocios, etcétera, están basadas en esta creación de riqueza ficcional, o esta creación ficticia de riqueza. A lo cual el título del libro es, digamos, muy preciso. Hay que poner fin, dice él, a este reino de la nación financiera, porque ha llevado a digamos, a esta ficción, ¿no? Donde aparentemente hay algunos. Gracias a esta ficción, algunos se han hecho muy ricos, ujú. súper ricos, hiper ricos, pero el conjunto de la población mundial, la gran mayoría, está o en la pobreza o en la miseria, ¿no? Eh, en el año 2011-2012 hubo un grupo, 3 investigadores del Instituto Tecnológico de Zúrich, una entidad científica, que se dijeron, planificaron o pensaron, vamos a reducir a números eh, cómo está distribuida la riqueza en el mundo. Y publicaron un informe que es unas 50 y pico de páginas. Es un instituto científico, de hecho incluso estos 3 científicos, ninguno es político, ¿no? Son matemáticos. Ujú. Eh,
y llegaron a un resultado sorprendente. Estamos hablando del año 2011. Ellos se encontraron, o dictaminaron, incluso lo pusieron en un cuadro, que 1.318 empresas en el mundo manejaban o eran las dueñas del 60% de la riqueza global que se comerciaba. Pero de esas 1.318 empresas, 147 empresas manejaban el 40% de esta red. O sea, una contribución financiera a más no poder, ¿no? Y la concentración, ¿no, José? O sea, una concentración a nivel global, estamos hablando, que es matadora directamente, ¿no? Claro, bueno, esto del año 2012, en este texto de Jacques de la Rosière, él muestra en un gráfico que al año 2020, más del 55-60% del Producto Bruto que produce Europa, o sea, la producción de bienes y servicios, está en manos de corporaciones financieras. 60% de la economía de la Unión Europea está en manos de corporaciones financieras. Y en Estados Unidos el porcentaje es menor, creo que es un 30, un 35%, ¿no? En manos de corporaciones financieras. Este informe de Suiza de 2011, ¿qué es lo que muestra además? Que las 50 grandes empresas líderes de las 147 que mencionamos, las 50 empresas líderes son todas, salvo la última, son todas empresas, corporaciones financieras o bancarias. En ese momento el primero en la lista era el Barclays Bank, el famoso banco inglés. Después encontrás en la lista todas las corporaciones financieras, que algunas se conocen actualmente, otras son importantes pero no se conocen. El Capital Group Company, State Street Corporation, el JP Morgan Chase, el Vanguard Group, la Unión de Bancos Suizos, Merrill Lynch, el Deutsche Bank, Credit Suisse Group de Suiza, el Banco de Nueva York Mellon Corporation, Goldman Sachs, Morgan Stanley, bueno, Bank America Corporation, Société Générale de Francia. La última, la 50 de esa lista es China Petrochemical Group Company. De las 50 es la primera empresa productiva. Todas las 49 anteriores son todas empresas financieras, ¿no? Claro, por eso queda claro, José, el crecimiento contable, que es lo que decías al principio, ¿no? De esta charla. O sea, es todo contable, o sea, pero no genuino. Es un dibujo contable. Claro, claro. Es un dibujo contable. La riqueza que se produjo en 20 años, dice la Rosière, es un dibujo contable. Una ilusión. Claro. Una ficción. Ahora, esto, ¿por qué estuvo acompañado? Esto, digamos, no es un proceso que de forma azarosa, ¿no? Casual, que podía haber sido de otra manera. Son proyectos pensados a largo plazo desde mediados de la década del 60 en adelante. Esta concentración de la riqueza planificada ha sido acompañada, y lo hemos hablado creo que en algunos otros programas, de lo que se conoce en demografía como el invierno demográfico. Previendo que se van a concentrar y se van a quedar con la riqueza del mundo, planificaron al mismo tiempo que venga menos gente al mundo. Controlar el crecimiento poblacional, porque no, si concentrás la riqueza, no la distribuís y encima viene más gente al mundo, ya no solo vas a tener pobreza, sino además miseria. Claro. Como está pasando, ¿no? Tal cual. Entonces planificaron que venga menos gente al mundo y han llevando al mundo a una situación que se conoce como invierno demográfico, que no está impactando ahora, pero va a impactar en el futuro. ¿Qué significa invierno demográfico? Que una población de un país empieza a haber menos cantidad de niños y adolescentes y empieza a crecer la cantidad de adultos, ancianos, mayores de 60 años. Con lo cual a futuro vas a tener un problema grave porque, digamos, no es como era siempre, ¿no? Una familia.
un esposo, una esposa con 3, 4 hijos, 5, que se van reproduciendo. Acá vas a tener una familia con un hijo, o en algunos casos sin hijos. Entonces vas a envejecer y no vas a tener a nadie que te cuide. Por eso la economía tampoco les interesa que crezca productivamente, porque hay menos consumidores y ellos planifican que va a haber cada vez menos consumidores, ¿no? Menos población. Entonces han planificado esto y están llevando a este problema. Acá en la Argentina nos damos cuenta, pero hace 10 años ya estamos entrando en este proceso, donde empieza a haber mayor cantidad de adultos y menor cantidad de niños y adolescentes. Por esto han planificado y se han dado, digamos, a lo largo del principio de la última década del año 90, ¿no? Y en adelante se hablaba también de un proceso de llevar a un nuevo orden mundial. En los últimos años se está predicando o formulando como, desde el punto de vista económico, en el gran reseteo, el gran reinicio. Esto lo ha hablado el señor, lo planteó en el año 2015 el señor Klaus Schwab, el presidente, dueño y creador del Foro Económico Mundial, que se reúne una vez por año en Davos, ¿no? Un nuevo reinicio de la economía, acompañado de un nuevo orden mundial en el cual desaparecen o se subordinan las soberanías de los países a instituciones internacionales, que se convierten en instituciones supranacionales. Uh-huh. Entonces ya cada país no es soberano de sus decisiones, sino que tiene que someterse a decisiones que toma un organismo que en principio fue creado en forma internacional, como es la Organización de Naciones Unidas, que paulatinamente va dictaminando, ¿no? Resoluciones, propuestas, planes que tienen para los países un valor normativo, a los cuales los países se tienen que subordinar. El intento último que estamos viendo, el más evidente, es la Organización Mundial de la Salud, que depende de las Naciones Unidas, uh-huh, aunque está financiada por capitales privados en su casi totalidad, que tienen intereses en la industria farmacéutica, previendo futuras enfermedades, pandemias, dictaminar que todos los países en temas sanitarios cedan su soberanía a la que disponga la Organización Mundial de la Salud. Es decir, poniendo el gobierno mundial en manos de élites, ¿no? De gobierno, claro, de pocos, sí, sí, que decidan por encima de los países, ¿no? Disposiciones a los cuales países se tienen que someter. Aunque vos no sabés muy bien por qué y no se entiende muy bien por qué, tampoco te lo explican. Tienen una gran capacidad estas últimas décadas esta gente de prever cosas que van a suceder, que después suceden, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no será que en realidad planifican, proyectan, mandan a algunos voceros que hagan, popularicen este proyecto anunciando lo que va a venir y después viene, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos, de acuerdo a lo que estamos charlando, ¿no? Ellos hacen para que las cosas sucedan. O sea... Exactamente, por eso te decía... Claro, tal cual. No es que las cosas sucedieran en forma azarosa, ¿no? Uh-huh. Sucedieron en forma... por lo menos las visualizaron 10 o 15 años antes. Uno de los casos más evidentes es el de esta famosa pandemia que atravesamos, ¿no? Del año 2020 hasta 2021 y después con algunas secuelas. Uh-huh. Hay un estudio que está en internet de la Fundación Rockefeller del año 2010, un estudio global, pero que tiene un capítulo que es qué es los pasos que hay que dar en caso de una futura pandemia, ¿no? Y en 2010 nadie hablaba de pandemias, nadie preveía virus nuevos, etcétera, etcétera. Bueno, ellos lo vieron, no sabes cómo, porque muy religiosos tampoco son, o sea, no tienen visiones místicas, ¿no? Bueno,
pero lo vieron, lo pensaron y después pasó, ¿no? Y aparte tienen, ¿viste? Cuando pasan las cosas tienen la solución rápida, ¿no? Claro, En el claro, caso tal de cual. este último vicisitudes que tuvimos, sanitaria, ¿no? Aparecieron de golpe productos que solucionaban, ¿no? O iban a solucionar, a mitigar el problema, cuando esos mismos productos en enfermedades tradicionales llevan 5, 6, 7, 10 años de investigación y pruebas, ¿no? Ujú. Acá apareció, a los 3 meses ya había laboratorios británicos y norteamericanos que ya estaban fabricando esa solución. Sí, sí. Qué Este, sugestivo entonces todo, ¿no? ahí, Qué sugestivo todo. eh, exactamente, exactamente, ¿no? Porque además esto trajo algo que apareció casi inmediatamente, los efectos. En cada crisis de esta magnitud, los ricos se vuelven más ricos. Este, no tengo a mano las cifras, pero las corporaciones financieras sobre todo se volvieron Sí, sí. hiper ricas Bueno, o hipermillonarias. esto que estás comentando, José, muestra cuál es el origen, porque claro, hoy en nuestro país inclusive vivimos consecuencias y muchas veces nos paramos en las consecuencias, pero no nos queda claro el origen y el porqué, porque nada es gratuito, todo tiene un porqué. Entonces, esto sería el porqué que nos trae al día de hoy al deterioro, al individualismo, al deterioro justamente de lo que es la familia, o sea, lo que eran los valores desde hace 15 años Exacto. para A atrás o eso, 10 años para atrás, estamos en esto justamente que arrancamos esto hablando de la decadencia, en esta decadencia que vivimos hoy, ¿no? sí, decadencia o degradación. Me adelantaste porque iba justo a apuntar a eso. Este proceso político-económico ha ido acompañado, porque necesita, lo que yo llamaría la demolición social y cultural controlada, Ujú. para evitar que haya resistencia a este avance, a esta concentración brutal, ¿no?, de la riqueza y al despojo y al empobrecimiento paulatino de la población, y en algunos sectores ya tenés que hablar de miseria, ¿no?, que fueron promoviendo también, sin prisa pero sin pausa, en forma suave, soft, como dicen en inglés, ¿no? Ujú. La demolición social y cultural de la educación y de la formación han borrado la historia, ¿no? Ahora se habla de cancelación, de la historia y de la tradición. ¿Por qué? Porque bueno, para hacer esto y los pueblos y las personas no se resistan, los seres humanos no se resistan, tenés que convertirlos en seres híbridos, ¿no?, sin memoria, Ujú. sin historia y sin valores. Eh, e ir reemplazando, ¿no?, este despojo cultural con pautas que no tienen nada que ver con la cultura, con la religión, con las creencias, ¿no?, con los Ujú. valores, con la historia, con la memoria, sino valores funcionales. Entonces vos tenés como ser humano, tenés que simplemente saber hacer algo para poder sobrevivir en la vida, nada más. Tenés que, vos hablaste de la familia. En el siglo IV a.C., el gran filósofo Aristóteles, que publicó, uno de los libros que escribió fue Politeia, la política. Él dice que viste, tiene esa famosa definición de que el ser humano es un animal político, dice, ¿no? Es un politicón. Ujú. Es de animal en el sentido de que se mueve por sí mismo, que tiene ánima. La expresión es un politicón, es un ser vivo que se nutre de la polis. Ujú. Eso dice Aristóteles. O sea, todo ser humano, si no tiene polis, es una bestia, dice él, o en un dios. Y esta polis, que es la patria, en ese momento, cuando se hablaba en Grecia de polis era la patria, dice Aristóteles, empieza con la familia.
Porque el ser humano como individuo es vencido por la muerte, pero por la procreación vence a la muerte, ¿no? El individuo. Entonces, pero la primera raíz sobre la cual se asienta el ser humano es la familia. Después viene la aldea, ¿no? Y después viene el conjunto de aldeas que es la polis. Ese es el fin último de la vida humana. Y te define esto, el ser humano, dice él, si no tiene polis, o es un bruto o es un dios, ¿no? Y sin polis, el hombre se transforma, el ser humano, el individuo se transforma en una bestia. Entonces, esto no tenés que enseñarlo, porque si no vos, ¿esto qué significa? Que el ser humano tiene que pensar que el otro que tiene al lado es un compañero de ruta, ¿no? Seguro. Y es seguro. alguien con el cual tiene que trabajar juntos para poder progresar, ambos individualmente, pero colaborando en un progreso colectivo, ¿no? Comunitario. Seguro. Marco Tulio Cicerón, siglo I a.C., ese gran escritor y político romano, escribió un libro siguiendo el esquema de Platón, de la República, no Aristóteles, sino Platón. Comienza este libro sobre la República diciendo que la patria es una madre mayor que la que nos dio a luz, y a ella le debemos dar todo, de nuestro sentimiento, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, y quedarnos solo con lo que sobra de esa entrega a la patria. Entonces esto para hoy es un pésimo ejemplo, porque esto te dice que vos como individuo tenés que vivir al servicio de lo más grande, porque además esto tenía un sentido religioso. Claro. Dar la vida por la patria para el mundo antiguo era lo máximo. Sí. Porque dar la vida por la patria, digamos, trabajar por el bien de la patria, es lo que Aristóteles dice en ese texto de la política, es lo que hace divino al hombre. Buscar la felicidad es el fin último del ser humano, pero buscar la felicidad de los demás es lo que hace divino al ser humano, dice él, al hombre. Entonces, todos estos valores, ¿viste? Hay que anularlos, cancelarlos, ¿no? Vos fijate que los grandes procesos históricos han tenido siempre su base en la tradición. Para hablar de la época moderna, el liberalismo moderno que funda John Locke parte, su teoría, en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, donde él establece su propuesta de lo que conocemos hoy como república, ¿no? Un sistema de gobierno con 3 poderes. El punto de partida de ese texto, segundo ensayo sobre el gobierno civil, Locke parte del relato de la creación, del Génesis. La Revolución Francesa elimina de la vida pública el cristianismo, pero lo reemplaza por la religión romana, ¿no? Y adopta la terminología romana, ¿no? Es decir, no empieza desde cero. Para desplazar el cristianismo se remite a la Roma antigua, ¿no? Carlos Marx, en su famosa propuesta del Estado comunista, ¿no?, que después se implementa en la Unión Soviética en el siglo XX, la filosofía sobre la cual él funda esta propuesta es sobre la filosofía, y tiene un ensayo escrito, la filosofía de la naturaleza desde Demócrito a Epicuro, 2 filósofos post-aristotélicos. Uno, Demócrito era anterior a Sócrates, pero Epicuro es posterior a Aristóteles, ¿no? 4 siglos. O sea, funda sobre una tradición filosófica, porque para él la religión era también una ficción, una droga con la cual se adormecían los pueblos, entonces la religión no, pero se apoya en la filosofía. Seguro. Ahí estamos, vamos a ir cerrando, José, porque me están haciendo señas que nos quedamos sin tiempo. O sea, es tan lindo escucharte, ¿no? Porque fundamentás todo, diríamos, desde lo que pasó para entender lo que está pasando, pero ahí nos estamos quedando sin tiempo, este es el tema. Yo quería, con esto era, para resistir esto que estamos viviendo, hay que volver a la tradición, y a la memoria histórica, y a la cultura clásica, para poder encontrar caminos de salida. Exacto. Porque es lo que han hecho estas grandes revoluciones, ¿viste? Ir al pasado para tomar fuerzas para avanzar hacia el presente, pero porque tenés una brújula, ¿no? Claro. Y lo que necesitamos hoy nosotros los hombres para resistir esto, los seres humanos,
es tener nuestra brújula presente, ¿no? Y trabajar en esto. Lógicamente. Esperemos aportar un humilde, tener una humilde colaboración con esto. José Quarrachino, quiero agradecerte nuevamente este rato. Por favor, gracias a vos por permitirme expresarme. Gracias, Te José. agradezco. Estamos hablando. Un abrazo.